Buenas noches, hermanos. Eh, Hoy tenemos una reflexión del Salmo número 144, la que toca para la noche de hoy. Pero antes, como ya bien sabido es por todos nosotros, vamos a dedicar el momento al Señor. Pidámosle a Él que nos ayude, no en este, sino en todo momento de nuestro existir. Señor Dios Padre Omnipotente, Señor Dios, todo Dios verdadero, Dios misericordioso, Dios de amor, pero también Dios justo. Eso no lo podemos olvidar jamás. A ti, Padre, te estamos dando gracias por este día, por todas las bendiciones que tú, desde que nos hemos levantado, nos has dado a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la provisión diaria, por la salud, y aún aquellos que no la tienen, Señor. Sabemos que tú estás con ellos en cada instante, y gracias por ello te damos. Gracias por la salvación, ese regalo tan grande, Señor, inconmensurable, que nos diste a través de Jesucristo, tu Hijo. Gracias, Señor. Te pedimos ahora, oh Dios del cielo, que nos ayude con esta reflexión, que no salgan palabras de mi boca que tú no deseas, Señor, y que sean de ánimo y de instrucción para los hermanos, como lo ha sido para mí también, Señor. Y esto lo hacemos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, muy bien. Lo que tenemos aquí, lo primero que tenemos es una oración de David. Dice un titulito de que oración de alabanza pidiendo socorro y prosperidad. Sí, hay algo de eso, pero todavía encierra mucho más que no se puede decir en una sola oración. Vamos a darle lectura a este salmo de 15 versículos que dice: Bendito sea Jehová, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh hombre, oh Jehová, ¿qué es el hombre para que en él pienses, o el hijo de hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad, sus días son como la sombra que pasa. Oh Jehová, inclina tus oídos y desciende, toca los montes y humén, despide relámpagos y disípalos, envía tus saetas y túrbalos, envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, a ti cantaré cántico nuevo, con salterio, con decacordio cantaré a ti. Tú el que me da victoria a los reyes. Tú el que rescata de maligna espada a David su siervo. Rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Sean nuestros hijos como plantas crecidas en su juventud, nuestras hijas como esquinas labradas, como las de un palacio, nuestros graneros llenos de toda suerte de granos, nuestros ganados que se multipliquen a millares y decenas de millares en nuestros campos. Nuestros bueyes estén fuertes para el trabajo, no tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. ¡Wow! Este salmo de David podríamos verlo como una alabanza inicial. Bien claro lo tenemos. Pero está seguida por lo que es una reflexión por parte de David, pidiendo la intervención divina en socorro contra sus enemigos. Y termina al final con una declaración de bienaventuranza, la cual es producto o reflejo del pueblo que tiene a Jehová como su único Dios verdadero. Un salmo que se inicia con una petición personal, concluye con una oración grupal, diríamos, por el pueblo. Veamos. El Salmo 18.2 tiene algo parecido a ciertos elementos de lo que aquí tiene David en su alabanza, como son, dice: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en quien confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Esto es una idea que David ha tenido
arraigada, enraigada en su corazón, pero muy adentro de sí, muy profundamente, que lo hace valorar a Dios por sobre todas las cosas y tenerlo en cuenta en todas sus acciones. Dios era su roca, su castillo, su libertador, su fortaleza, su confianza, su escudo, su fuerza, su salvación y su alto refugio. Wow, en un solo verso. Y aquí también vuelve a expresarlo en los versos 1 y 2. David nos introduce en lo que es una alabanza a Dios. La alabanza y más que nada el reconocimiento a Dios, oigan bien, de un soldado quien en muchas ocasiones fue aclamado por el pueblo por sus grandes victorias en combate. Empezando por su encuentro, claro está, con Goliat, el gigante, se acordarán todos. Indiscutiblemente, David fue un guerrero excepcional que acabó con muchos de sus enemigos, quizás cientos de hombres. Pero David en su alabanza reconoce que es Dios quien le ha entrenado y le ha hecho que él fuera diestro para la batalla. ¿Quién adiestra mis manos para la batalla? Dios. Y mis dedos para la guerra. Dios. Él reconoce que no fue su propio esfuerzo, no fueron sus estudios en una academia militar, ni la instrucción de maestros, sino que su capacidad para luchar por Israel, de acuerdo a los planes de Dios, le fueron dados por Dios mismo. Dios le instruyó, Dios lo preparó, Dios lo capacitó. Eso me acuerda a Pablo cuando declara en primera de Génesis, Gálatas 1:11, estoy más listo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombres. O sea, declara, afirma que fue el Señor Jesucristo, que no fue ningún hombre que le enseñó. Lo que él enseñaba acerca del evangelio de la gracia no es el evangelio del reino. El evangelio de la gracia, especialmente para los gentiles, porque fue mandado a los incircuncisos, mientras que Pablo fue mandado a los de la circuncisión, como luego sabemos. Pero ese evangelio le fue enseñado por el mismo Señor Jesucristo. Por lo tanto, él no discutió acerca de lo que el Señor le enseñó, ni que con carne, sangre, que con Jacobo, que con nadie. Porque él sabía de dónde había venido esa revelación. Y también en otro momento, el mismo Pablo admite que fue instruido inclusive para la realización de la Santa Cena. Nosotros lo decimos cada vez que la vamos a hacer. 1 Corintios 11:23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. No dice lo que me enseñó Pedro o los apóstoles que estuvieron presentes. Yo no estuve ahí. Y dice, yo recibí del Señor. Ese detalle yo creo que a veces lo pasamos por alto. ¿Quién instruyó acerca de cómo hacer la Santa Cena? A Pablo. El Señor Jesucristo. El verso 2 reconoce que Dios es su vida, que Dios lo es todo para él y que está inmiscuido en cada uno de los procesos que él realiza. Para ello, David va a utilizar el proverbio posesivo mi, y lo hace 6 veces. Miren qué interesante. Mi roca, mi fundamento, mi roca, que es el fundamento, ¿verdad? ¿Qué viene siendo la roca y el fundamento para David y para nosotros? Nuestra base inamovible, que es Cristo, que es el Señor, que es Dios. Mi roca. En segundo lugar dice mi misericordia. ¿Qué significa? El que ha tenido gracia inmerecida hacia mí que soy pecador. Mi misericordia, igual que nosotros. Mi castillo. ¿Qué es el castillo de un hombre? Para David y para nosotros, aquel que me da refugio y seguridad.
Y eso es Dios para él. Por eso dice, mi roca, mi misericordia, mi castillo. Y después dice, mi fortaleza, quien me hace fuerte por él, dándome el valor y las fuerzas a soportar y salir adelante, enfrentando todos los obstáculos, las vicisitudes, los problemas de la vida, las tentaciones. Nuestra fuerza, nuestra fortaleza es él. No somos nosotros. Yo no soy fuerte, yo soy pero muy débil, muy cobarde, muy miedoso, lo admito. Pero cuando tengo que enfrentar las cosas, el Señor me hace fuerte, porque Él es mi fortaleza. Pero además dice David otra más, dice, mi libertador es quien me libra de la esclavitud, del yugo, de las ataduras. ¿Cuántas ataduras hemos tenido los hombres? Wow, quienes éramos antes de conocer a Cristo y quienes somos ahora, luego de que hemos sido liberados o libertados por Él. Es bueno recordarlo de vez en cuando, de verdad que se los digo. Y por último dice, mi escudo. ¿Quién recibe los dardos incendiados del enemigo? Como bien encontramos ya luego en el Nuevo Testamento. ¿Quién? Dice mi escudo, pero es el Señor mismo quien me protege de los ataques del enemigo. Mi escudo. Con todo esto, podemos ver que nos reflejan la relación personal entre Dios y David y nos señala la dependencia de David en todos los aspectos que tenía en su vida. Dios estaba integrado en todas sus actividades, como debiera ser en cada creyente y siervo de Jesucristo. Todas nuestras actividades, Dios debiera estar. Pero más adelante dice, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. O sea, el que me hace que yo lo gobierne, el que yo sea su líder. Dios reconoce que solo por la intervención de Dios Él es rey de Israel y no por otra causa. No por los méritos personales, algunos que Él haya podido tener. No. Cuán diferente, pienso yo, a muchos que una vez alcanzan cierta posición y se envanecen y piensan luego, más tarde, que fueron meritorios del mismo por su gran capacidad. Cada vez que veo esto, lo que hago es recordarme de nuestros políticos y gobernantes que tan fácilmente caen en ese desatino. Por eso es que los cristianos debemos orar mucho por ellos. Mucho. Y yo sé que quizás me jalen las orejas, pero es verdad. Hoy se declaran pro vida y luego pro aborto. Bueno, se les sube a la cabeza y piensan que son más que Dios que los puso en ese lugar. Veo como los camiones dicen, por mi propio esfuerzo, y escriben eso al lado de la placa, en el frente del camión, por mi propio esfuerzo. Caramba. Bueno, vamos a pasar a los versos 3 y 4. David reconoce lo indigno que es el hombre para que Dios le atienda y le favorezca. Y lo hace en humildad. Nos hace ver lo efímera que es la existencia misma del ser humano. Poco más que nada. Pero que Dios tiene cuidado de él. Nos recuerda a Jacobo, cuando dice como la neblina que aparece por un poco de tiempo y luego no es más. O a Pedro también, en una de las cartas de Pedro. Y el mismo David cuando se refería a esto en el Salmo 103:15, que dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Así mismo, así es tan efímera, tan, qué sé yo, tan pasajera, tan cortita en la vida del hombre. Sin embargo, la perdemos en vanidades, es cierto, en cosas que no tienen valor. No aprovechamos, no redimimos. Los versos 5 al 11, miren qué salto más grande. El salmista le pide a Dios su intervención divina en su favor.
para que lo rescate y lo libre de sus enemigos, tal como dice, por ejemplo, el verso 11, dice, rescátame y líbrame de la mano de los hombres extraños. Como ya lo había hecho otras veces, reconociendo que solo Dios es el que da la victoria. Ciertamente el corazón del salmista era humilde en gran manera, pero su fe y entrega a Dios se pueden ver reflejadas en una parte del salmo, de este mismo salmo, pero del verso 2, que dice, en quien he confiado. Wow. El que sujeta a mi pueblo debajo de mí, pero en quien he confiado. Y ahora dice el salmo 144, el que nos atañe hoy, en su verso 10, dice, tú, el que da victoria a los reyes, el que rescata de maligna espada a David, su siervo. O sea, tú eres el que me has dado la victoria sobre los reyes y a los reyes mismos también. Pero eres el que rescata de toda acechanza a David, tu siervo. No tu amigo, tu canchanchan, tu siervo. Esa es la verdadera posición que nosotros tenemos. Somos hijos, sí, pero somos siervos, somos obreros. Y no tenemos realmente ningún privilegio mayor que el que se nos ha dado por los méritos de Cristo y no por nada personal nuestro. Las acciones descritas por el salmista, dice por ejemplo, el que sujeta, el que da victoria, el que rescata, son expresiones que denotan de la manera en que Dios actúa en un momento a favor del hombre, en este caso de David. Cierto es que cuando los creyentes estamos necesitados, nuestro socorro, estemos claros, es Dios. Y se supone que lo es debido a que previamente, al igual que David, hemos confiado en Él. Hemos confiado en Él. Pero esto solo se alcanza si por haber confiado en Dios, Él es nuestra roca, nuestra misericordia, nuestro castillo, nuestra fortaleza, nuestro libertador y nuestro escudo. Si así es, entonces ciertamente Dios será quien nos rescate, quien nos libre y quien nos dé la victoria. Amén. Los versos del 12 al 15 aparece 7 veces el pronombre posesivo nuestro o nuestra, en contraste con los 6 pronombres posesivos personales, vamos a llamarle mi, que él refirió en los 2 primeros versículos, el 1 y el 2. Lo que pareciera haberse iniciado como una oración personal de David, ahora tiene un contorno de oración colectiva, grupal, donde dice, sean nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros graneros, nuestros ganados, nuestros campos, nuestros bueyes, nuestras plazas. 7. Aquí se pide la prosperidad primero de la familia, que es el núcleo que conforma la sociedad y los pueblos. Y lo hace dividiendo claramente el rol de los hijos y de las hijas. Aquí no hay ninguna ideología de género. Los hijos y las hijas, y cada uno tiene funciones y roles. Por eso sus bendiciones son diferentes. Se pide por abundancia de provisión. Cuando habla de los graneros, que es donde se guarda el grano cosechado. Por lo tanto, es abundancia de provisión. Luego, se clama por la prosperidad de los bienes materiales, como son campos, ganados, bueyes. Y el final del verso 14 se pide por la paz y la tranquilidad del reino. ¡Wow! Dice, no tengamos asalto, ni que hacer salida, ni grito de alarma en nuestras plazas. Vivir en paz hoy, en medio de un mundo convulsionado y en plena lucha de todos contra todos, es difícil. Habiendo falta de paz en los matrimonios, en los hogares, en la sociedad, conflictos con los vecinos, con las naciones, etc.
Pero para lograr la paz es necesario no los tratados, no, ni las buenas relaciones, no, sino Dios. Dios en nuestros corazones. Eso es lo que necesitamos. Y aunque el mundo y todos los que nos rodea estén en pleito, nosotros estaremos firmes en la roca que es Cristo y en la paz que solamente Él nos puede dar. Y esto es a lo que se refiere David en su último verso, cuando dice en el 15, bienaventurado el pueblo que tiene esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Y como ya dije al inicio de esto, este versículo 15 es una declaración de bienaventuranza, la cual es un producto, o más bien, un reflejo del pueblo que tiene a Jehová como su único Dios verdadero. Hermano, si es Dios en tu vida, el Dios verdadero y el único, si es Dios quien ocupa tu corazón por haber confiado enteramente en Él, bienaventurado eres y serás por el resto de tu vida y por toda la eternidad. Amén. Que Dios los bendiga, hermano.